Porque Se ve de vuelta, cayó el internet acá de mi domicilio y ahora reconecté de vuelta. No sé si se Sí, aprecia, profe, se te ve ahora. se aprecia la conexión. Marcaban su presencia. No me da opción, profe. Justo eso te iba a decir, profe. Hasta la semana pasada nomás da de hoy no dan la plataforma, la fecha. no nos da la acción, profe. A ver, ahora puse hoy 10 Uy, ¿qué fecha es? 18 de marzo, 19:35, 21. Está habilitada. Acá yo veo que está habilitada. Yo tengo hasta el 11 de marzo nomás, profe. Acá yo veo que está habilitada. Che. Ahí le di de vuelta a actualizar. No sé si ven. A mí sí ya me da la opción para marcar. Ok. Así ahí dice un compañero que ya da la opción. A mí también ya me dio, profe. Marque nomás, yo dejo libre para todo. Yo no soy de exigir asistencia en clase. Le doy libertad para que a conciencia pueda marcar, tener todo. Todo lo que me escriben en el privado también le digo. Mabel, ahí. Mabel en el screen donde enviaste, dale en donde dice todas las sesiones. Y te van a aparecer todas las materias y te va a aparecer la fecha hoy para marcar en estadístico. Ya. Le consulto, se pusieron al día con las tareas, rebobinaron los contenidos, vieron la explicación de refuerzo del sábado que les dejé. ¿Cómo están con la asignatura? ¿Cómo están avanzando? Yo, profesor, tuve que mirar los videos, entre comillas, obligatoriamente, porque estuve ausente 2 semanas y primero traté de hacer solo la tarea, pero no entendí. Después ya mirando los videos, eso, entendí un poco más y logré hacer todo. Pero Bueno, el vamos no a... asistir a clase me pasó, pero Bueno, me avisan si se comparte la pantalla. Les quiero mostrar algo en la plataforma. Me avisan si comparte la pantalla. Me avisan, por favor. sí, profe, se ve tu pantalla. Quiero mostrar, Sí, profe. les quiero mostrar. Vamos acá. Dale. Nuestra materia en sí de los viernes. Hoy tenemos que terminar la unidad de estadística descriptiva. Ya vimos ya estadística concepto, variables, tabulación de datos vimos, medida de tendencia central también, los tres parámetros estadísticos, la media, la muda y la mediana. Y hoy vamos a ver lo que es medida de dispersión o variabilidad y vamos a tratar de terminar hoy. Bueno. Entonces, empezamos la clase para los que están presentes. Nosotros habíamos visto ya la medida de tendencia central, la elaboración de tabla de frecuencias. Vimos cómo tabular los datos y hallar los parámetros estadísticos de tendencia central para ver más o menos qué tan homogéneos son los datos. Y hoy vamos a ver este contenido que es otra parte de la tabulación de datos, que es las medidas de variabilidad o dispersión también conocida. Así como estudiamos la medida de tendencia central, es todo lo que tiende hacia el medio, hablando así rápido y groseramente. La medida de variabilidad o dispersión, como su nombre lo dice, variabilidad de varía y de dispersión, es que tan esparcidos están los datos con relación a esas medidas de tendencia central. Entonces vamos a ir dando lectura, vamos a ir explicando los conceptos de cuáles son los parámetros estadísticos en medidas de variabilidad o de dispersión. Empezamos la lectura del material con algún voluntario o voluntaria y vamos a ir comentando, ¿sí? Los de variabilidad o dispersión nos indican
si esas puntuaciones se encuentran muy próximas entre sí o muy dispersas. Por ejemplo, dados tres valores en dos muestras distintas, entre paréntesis, 7, 9 y 11, cierro paréntesis, y abro paréntesis, 1, 10 y 16, cierro paréntesis, tienen la misma media o posición, pero la variabilidad o dispersión de las puntuaciones del primer grupo es menor que de las puntuaciones del segundo. La variabilidad es un indicador de la forma en que las puntuaciones de una distribución están esparcidas o dispersas. Perfecto, gracias. Hasta ahí. Bueno, entonces nos da un ejemplo, ¿verdad? Dice que están esparcidas, para decirlo recién en guaraní, que están los datos, ¿verdad? Nos dio un ejemplo de 7, 9 y 11, un grupo de datos, grupo 1, y otro grupo de que decía 1, 10 y, anoté, 16. ¿Cierto? Nos decía que estos dos grupos de datos tienen la misma media. Yo que compruebe si tienen la misma media. Para grupo 1, ¿cuánto es la media? Tiene que ser rápido, chicos. Entre 7, 9 y 11. 2 puede ser, profe. 2. 7 más 9 más 11 dividido. Dividido, ¿cuánto es mi grupo? Dividido 3, profe. ¿Y sale cuánto la media para el grupo 1? Chicos, el resto, Igor, Mabel, Pablo, Liz, ¿cuánto sale? 9, profe. 9. 9. Ahora para el grupo 2. 9, fijo. Muy bien. Para el grupo 2, ¿cuánto es la 9 media? también, profe. 9. 9 también, profe. Entonces, ¿qué nos dice, verdad? De que para grupos distintos podemos tener una medida de tendencia central similar, pero no la variabilidad. ¿Y por qué no? Porque acá entre 9 y 11, ¿cuánto es la distancia? 2, profe. ¿verdad? Sí, 2. Y entre 9, perdón, entre 9 y 11 también es 2, ¿verdad? Sí. Entre 1 y 10, ¿cuánto es la distancia? 9. ¿Y 16? 6. Ese es el concepto de variabilidad, que pueden tener los grupos medidas de tendencia similares o iguales inclusive, pero una variabilidad diferente. Acá tenemos una variabilidad más o menos de 2 y acá tenemos de 9 a 6. Entonces, ese es el concepto de variabilidad. ¿Qué tan dispersos están nuestros datos? Vaya grabándose eso y seguimos con la lectura. A modo de explicar lo que acaba de leer el compañero. ¿Me avisan si se ve otra la pantalla, por favor? Esto es lo que vimos, ¿verdad? Continuamos con la lectura. Medidas de variabilidad. Los estadísticos de tendencia central indican dónde se sitúa un grupo de puntuaciones, entre paréntesis, zona alta, media o baja. La variabilidad se refiere al grado de dispersión de los valores alrededor de la tendencia central. Ok, hasta ahí. Lo que dice el compañero es que, ¿verdad? La variabilidad, que son 3 que vamos a ir viendo ya enseguida, básicamente o fundamentalmente nos indica qué tan distantes están del valor medio. Del valor medio que puede ser la media, la mediana o la moda. Eso es básicamente. ¿Qué tan distante? Y acá en el ejemplo habíamos visto que ambos tienen 9, pero están dispersos uno con relación al 9. Seguimos. Seguimos. ¿Quién estaba leyendo? Las estadísticas que describen la cantidad de variación de una distribución son el rango intercuartilar, el rango semi-intercuartilar, la desviación estándar y la varianza. Las medidas de variabilidad o dispersión nos indican
si estas puntuaciones se encuentran muy próximas entre sí o muy dispersas. Es decir, se busca un punto de referencia, media de tendencia central, a partir del cual se van a analizar las diferencias de las distintas observaciones. Ese punto de referencia es la media. Y las diferencias se denominan desvíos, X media, es decir, cada valor con respecto a la media, diferencia. Bueno, entonces lo que acá ya nos está dando ya los nombres de nuestros parámetros estadísticos en la medida de dispersión. Y una de ellas habla del rango. Acá habla del rango y una clasificación del rango. Pero nosotros vamos a ver lo que es el rango en sí nomás. Luego, las medidas de variabilidad o dispersión nos indican si estas se encuentran muy próximas entre sí o muy dispersas. Es decir, o tan juntos o tan separados. Con respecto a la medida de tendencia central. Y ya nos da de que ese punto de referencia es la media y la diferencia se denominan desvío medio con respecto a la media. Es decir, cada valor menos el valor medio es una desviación media. Y acá nos decía, a ver, continuamos, compañero, es para explicar más. Continuamos, por favor. Nos permiten completar la información obtenida por las medidas de tendencia central. Aquí vemos tres grupos que pueden tener la misma media, pero distinta variabilidad. La variabilidad, exactamente. Profe, una consulta. ¿Pueden tener la misma variabilidad, pero distinta media? Lo que pasa es que la variabilidad, que vamos a ver cuáles son nuestras medidas de tendencia de dispersión, es dependiente de la media. O sea, nuestra variabilidad se define con relación a la media de una fuente de datos, de una base de datos. Lógicamente nunca van a ser iguales porque si son iguales no están dispersos, están todos en un mismo punto, pero sí o sí tienen que estar dispersos. En otras palabras, vamos acá donde recién leímos. Acá dijimos, acá le dice, la estadística define la cantidad de variación que son el rango, después dijo la desviación estándar y la varianza. Acá ya pueden ir tomando notas en sus cuadernos para la materia, ¿verdad? Que nuestros tres parámetros estadísticos en medidas de dispersión son el rango, la desviación estándar y la varianza. Acá interrumpo un rato la clase y les voy a mostrar. Ok. Entonces, ya tenemos, de verdad, medidas de variabilidad o medidas de dispersión. Vamos a estudiar tres nosotros en estadística descriptiva, que son: uno, el rango; dos, la varianza; y tres, la desviación estándar, como leyó el compañero, o también se llama desviación típica. Desviación típica o estándar. Acá vamos a tener nosotros, en este primer ejemplo, en que los dos tienen una media parecida, vamos a tener varianzas diferentes. ¿Por qué? Porque acá tenemos distancia entre uno y otro, 9, 6, ya vemos que están bastante separados, estos están más juntos, estas son más homogéneos. Por lo cual, si yo tengo una base de datos estudiados, es el tema que muchos nos escriben. Esta es mi base de datos. Y acá tengo mis datos. Todo lo que ya venimos estudiando, ¿no? Estos son mis datos parciales. En esta fuente de datos, yo por supuesto tengo mis valores de tendencia central, que la principal es la media. Por acá va a estar la media. ¿Sí?
de todo este conjunto de datos. Este dato, a esta media cae una distancia 1, de acá cae una distancia, de acá cae una distancia, y así sucesivamente hay distancias. Entonces, la varianza y la desviación estándar mide el promedio de las distancias de los datos con relación a la media. ¿Sí? Eso es lo que nos está explicando en nuestro material de hoy. Y vamos a ir adelantando ya, ¿verdad? El primer parámetro estadístico, rango, se calcula directamente con la diferencia de valor máximo menos valor mínimo de una fuente de datos. El máximo menos mínimo me da el rango. Y vamos a ir viendo lo que es la desviación, la varianza que le vamos a llamar S cuadrado. Y vamos a ir adelantando eso con la lectura, ¿sí? Vuelvo a repetirles. Las medidas de dispersión, que son el rango, la varianza y la desviación estándar o típica, miden la dispersión de los datos con relación a la media. Siempre. ¿Se comparte otra vez la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Avanzamos entonces. Lo que acá explicó es lo que más o menos les estoy mostrando como para entender visualmente y manejar en la cabeza cuáles son las medidas de dispersión en una fuente o base de datos. ¿Sí puedes continuar con la lectura, compañero? La sumatoria de la diferencia siempre da 0. Si sumamos las diferencias de n puntuaciones respecto a su media, sabemos que dicha suma vale siempre 0. Para evitar este inconveniente se puede elevar los desvíos al cuadrado y sumar estas diferencias cuadráticas. Esta última táctica es la que seguiremos con la desviación estándar y la varianza. La desviación estándar se designa como S y la varianza de la media se designa como S al cuadrado y referida a una población como E0 o Ese es tita, un símbolo matemático, tita al cuadrado. ya, O tita al sigma cuadrado. también se le dice. Usaremos, sí, usaremos S en esta materia. Ok, entonces allá nos dice que vamos a usar S, ¿verdad? Interrumpo otra vez y les muestro. Entonces, nuestras medidas de dispersión, que son el rango, la desviación estándar y la varianza, ya vamos a ir familiarizándonos cómo vamos a utilizar qué símbolo. Entonces, para el rango, R más. No se ve, profe, no se ve nada. Para el rango, ahí, un poco. Sí, profe, se ve ahí. R, rango. Para la, no sé, varianza. S cuadrado. 1 de 100 de. Y para la desviación estándar o desviación típica, o típica también se dice. S. Entonces la varianza va a ser S cuadrado, el rango R, y la desviación típica S. Vayan anotando, por favor.
Ahí nos quedamos. Seguimos. Sería ya ahí. Seguimos. ¿No Algunas, se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ahí se ve, profe. Seguimos con la lectura, vamos a ir discutiendo y para entender. No es la diapositiva 7, profe. Esperen un ratito. Esperen un ratito. Nos quedamos acá. Sí, acá nos quedamos. No, este ya vimos la propiedad, ¿verdad? No, sí ya. Ahí es, profe. Acá seguimos, sí. Algunas propiedades de la variancia y de la desviación típica. Sí. 1. La variancia y la desviación típica son valores esencialmente positivos. En efecto, indican en cuántas unidades se separan las observaciones del promedio. Lo que acabamos En el de. caso de la variancia, Seguir, perdón. en el caso de la varianza, el resultado tiene que ser positivo, pues se suman las desviaciones al cuadrado. En el caso de la desviación estándar o típica, se toma la raíz positiva. 2. Ni la varianza ni la desviación típica se alteran cuando a los datos se le añade una constante. Ok. 3. Si los datos de una variable se multiplican por una constante cualquiera, la desviación típica queda multiplicada por el valor absoluto de dicha constante y la varianza por el cuadrado de dicha constante. Bueno, acá nos dan propiedades algebraicas nomás si añadimos datos y multiplicamos por una constante, nos dice que no va a variar eso, ¿verdad? Y también ya nos dice cómo vamos a hallar la desviación típica o estándar, que va a ser simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Por ende, cuando tenemos una base de datos y vamos a calcular la medida de tendencia central, ¿verdad? Lógicamente, sí o sí tenemos que hallar el valor medio primeramente, o sea, el promedio. ¿Por qué? Porque la varianza se calcula por la desviación con relación al valor medio. Es decir, vamos a ir restándole a cada valor en la desviación, el valor medio, a cada dato, el valor medio, vamos a elevar al cuadrado y vamos a ir calculando la varianza. Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada del resultado de la varianza. Eso es lo que nos dice. Y vamos a ir avanzando porque vamos a ver los cálculos. Seguimos. Ambos estadísticos están relacionados con las desviaciones de las puntuaciones respecto de la media aritmética. Sin embargo, conviene indicar que son indicadores de las diferencias individuales. Cuanto mayores son estas diferencias individuales, mayores son esos indicadores o estadísticos descriptivos. Cuando decimos que una muestra es más variable que otra, no solo podemos decir que en una muestra los datos están menos concentrados en torno a la media, sino también que una muestra presenta mayores diferencias interindividuales. Profe, eso es lo que estábamos diciendo hace rato, el tema de que la diferencia era grande entre 2 y 9, ¿verdad? Sí, exactamente. Vimos una muestra pequeña de 3 datos, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con datos Sí. grandes, mayores, ¿verdad? Comparar dos desviaciones típicas o dos variancias no siempre es posible. Se pueden comparar dos desviaciones típicas o dos variancias de dos muestras obtenidas sobre una misma variable, siempre que las medias no sean exageradamente distintas. Las varianzas y las desviaciones típicas son dos unidades de medida distintas, como que digamos el metro y el metro cuadrado. De aquí a que la varianza admita una representación gráfica en términos de superficie y las desviaciones típicas se va a representar en términos de distancia en el eje de las abscisas. Ambos estadísticos son medidas de grupo, pero las desviaciones típicas permiten localizar a un sujeto en una variable. Profe, yo tengo una duda ahí. Sí. En el sentido que dice las medias no sean exageradamente distintas, ¿hasta qué punto es aceptable
que la Eh, variable sean Ustedes como distintas. ecólogos de repente pueden estudiar temperatura de un grupo de datos versus humedad. Entonces la naturaleza de ambas son diferentes, ¿verdad? Entonces la desviación media y la varianza se utiliza para ver los estudios entre sí nomás. Temperatura entre ellos y humedad entre ellos, ¿verdad? A mí no me va a dar ningún dato que mi temperatura tiene una varianza diferente a mi humedad, ¿verdad? Pero sin embargo, si estudio, qué sé yo, sala A los pesos y sala B los pesos, y veo la desviación típica o estándar de la sala A y de la sala B, ahí sí tengo que darle una lógica de que las medias tienen que ser parecidas, ¿verdad? Porque es la misma naturaleza. ¿Se entiende? Está sujeto al estudio de las muestras. Porque yo puedo hacer un estudio de una sola variable aleatoria, ¿verdad? Volviendo a la variable aleatoria, qué sé yo, peso, humedad. Pero si voy a comparar con otra muestra que sea de diferente naturaleza, ahí me dice que la varianza no tiene que ser parecido. Pero las medias, en lo posible, si es la misma naturaleza, tienen que ser parecidas. ¿Se entiende? De acuerdo a la naturaleza del estudio. O sea, profe, tiene que ser parecida a la unidad de medida, está diciendo. Porque Claro, diferente la porque si, humedad. Y para medirla, volviendo al ejemplo del peso, todos son kilogramos del grupo A, de la sala A, kilogramos del grupo B. Ahí sí tenemos que poner a juicio la media, ¿verdad? A no ser que tu sala A sean todos niños de preescolar y tu sala B sean adultos, ¿verdad? Pero está sujeto a eso. Pero nosotros vamos a estudiar netamente siempre de una sola variable, de una sola muestra. No vamos a trabajar con dos muestras diferentes. ¿Se entiende? más o menos, profe. Vamos con la práctica, vamos a darnos cuenta de eso, ¿sí? Vamos a avanzar porque me avisa que el Zoom se acaba. Cálculo de la Cálculo varianza. simple, Cálculo, ok, sí, leemos. cálculo simple de la varianza. S al cuadrado es desviación típica, S. La varianza se calcula sumando los cuadros de las desviaciones de las puntuaciones respecto a la media y dividiéndola en el número total de casos. S al cuadrado es igual a Sumatoria de x la al x cuadrado sobre cuadrado. m. Sí. Y La desviación desviación típica, típica representa la raíz cuadrada de toda esa expresión. Ya. Esto ya quiero que vayan anotando, ¿verdad? Fórmula para rango ya les pasé, que era valor final menos valor inicial, o valor máximo menos valor mínimo. Varianza es S cuadrado de la sumatoria de las X cuadrado, que le voy a decir enseguida de qué se trata, sobre N, que es mi tamaño de muestra o mi total de datos. Y la desviación típica es la raíz, simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Si pueden ir tomando nota, por favor. ¿Tomaron nota de esto, chicos? Sí, profe. Entonces, la varianza. ¿Con qué símbolo va a ser? Habíamos quedado que va a ser la varianza. ¿Con qué símbolo? S al cuadrado, ¿no es, profe? Muy bien. Entonces, la fórmula para mi varianza es S al cuadrado. No se ve bien. Ahí se ve. Apenas. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Nosotros sí va a ser. Ese cuadrado, ¿qué va a ser? La sumatoria
de cada xy, que es mi dato general, menos la media de esa base de datos, al cuadrado dividido n, que es mi cantidad de datos o mi tamaño de muestra. Anoto. Profe, yo no veo bien. Decimos otra vez. Varianza. ¿Se ve más o menos, no? No, ¿verdad? La verdad que no, profe. Hace rato estaba usando un pincel azul, profe, con eso se veía bien. Se ve mejor. ¿Se ve? Ahí sí, profe. Repito, entonces, la varianza S cuadrado es igual a la sumatoria de cada xy, que es mi valor individual, menos la media de mi grupo total dividido en. Y mi desviación estándar. Exacto. Desviación típica o estándar. Es S, ¿verdad? S. S. Que simplemente se calcula por la raíz cuadrada de S al cuadrado. Es decir, el resultado de esto le quito la raíz cuadrada. Rango. R, ¿verdad? Valor máximo menos valor mínimo. O también le puedo decir rango. El X máximo menos el X mínimo. Este creo que se ve, ¿verdad? Este sí ya se ve. Acá tenemos las tres medidas de tendencia central que vamos a utilizar. Y después vamos a ver lo que es coeficiente de variación, pero al final, al desarrollar todos los ejercicios de varianza y medida de dispersión. ¿Está copiado esto? Sí, profe. Bueno, sigamos. Ahí tenemos la fórmula y acá tenemos un ejemplo para practicar ya, ¿verdad? Si puedes leer, por favor, y vamos a ir viendo esto. Ejemplo, a una solicitante de un puesto en una empresa se le aplicaron 7 pruebas de procesamiento de palabras en un transcurso de 7 días hábiles. Los resultados obtenidos por la candidata de palabra por minuto son los siguientes.
52, 55, 39, 56, 35,